Déjame sacar en lo que íbamos sin que se aguanten. Ok, Jesús. Entonces, vamos a continuar. Déjenme compartir mi pantalla. Entonces, Inges, como que recuerdo que lo último que vimos era lo que viene siendo el modelo del robot en espacio de estados. Tengo un diagrama que no les puse ayer. Es un diagrama, bueno, no se los puse ayer porque no tenemos clase, antier. Es un diagramita, Inges. Cuando ustedes quieren hacer la representación por bloques, no sé si ustedes se acuerdan de la representación por bloques de sistemas lineales, de cuando tenían el sistema AX más BU, que representaban con una integral donde resolvían, pues el AX más BU era la derivada, lo integraban y les daba X, y bueno, ya tenían ahí un modelito y medio error con una retroalimentación, debido a que el sistema estaba descrito de forma lineal. En el caso del robot manipulador, Inges, es un robot, Inges, que, bueno, más bien es un sistema que no lo podemos representar así, de forma algebraica con esos bloques por la parte no lineal que tiene. Entonces, el sistemita simplemente se describe, pues una planta. La plantita es el cuadrito, el robot, es lo que nos está representando. La entrada a nuestro sistema es el torque de control. En este caso, pues aquí lo tenemos. Sería el torque que está aquí exactamente en este lado de la ecuación. Ese sería nuestro torque de control. Y lo que tenemos como salida, pues serían los estados del sistema. Sería la posición y la velocidad. Eso viene siendo la representación gráfica, entrada-salida para el robot en lazo abierto. Cuando nosotros ya queremos cerrar el lazo de control, pues ahorita les pongo la representación. Déjenme checar a ver si la cámara está bien. Así es como tenemos el sistema en lazo cerrado, en GES. Les decía, bueno, por ejemplo, lo que tenemos en el pizarrón es una copia de lo que les enseñé en la diapositiva. Lo que está negro, nos está representando, pues, lo que viene siendo el robot, la planta, el robot. En este caso, les decía, la entrada de torque es esta. Ese es el torque, lo controlamos, Inges, desde el punto de vista de matemático y desde el punto de vista electrónico. Este torque lo suministramos a través de los motores. ¿Cómo me aseguro yo de que estoy suministrando cierto torque? Bueno, pues tienen que tener un controlador, un driver electrónico que les permita controlar a los motores en modo torque. Aquí se supone que en esta planta ya estás considerando, pues, los motores integrados a la parte mecánica del robot.
acoplados a los eslabones o con un sistema de transmisión, como lo hayas hecho, pero tú conoces de antemano cuál es el torque aplicado en las articulaciones porque es el modelo que sacamos. Y esto que tenemos aquí en las salidas, pues viene siendo salidas a través de un sensor, retroalimentación de un sensor. Generalmente, Inges, retroalimentamos las dos variables, posición y velocidad. En el caso general de los controladores, se utilizan ambas variables. Si no tuviéramos disponible un sensor de velocidad, si por ejemplo solamente tenemos un encoder, el encoder solamente me da posición, tendría que calcular la velocidad con métodos numéricos para poder hacer la estimación de la velocidad y poder cerrar el lazo de control. Aquí en esta referencia que le ponemos, puede ser una referencia de posición, puede ser una referencia de trayectoria, pero se pueden hacer esquemas más complejos de control, como por ejemplo, regular la interacción robot-entorno, regular la fuerza de contacto. Para poder regular la fuerza de contacto, yo tendría que poner un modelo más grande que el que tengo aquí. Tendría que poner el modelo que incluye las fuerzas de contacto. Ahorita se los voy a mostrar en pantalla. Tendría que poner ese modelo y pues también tendríamos que tener disponible para cerrar el lazo de control esa medición de esa fuerza de contacto. Eso implica que tenemos que agregar otro sensor, un sensor de fuerza-torque en el extremo del robot para poder medir esas fuerzas de contacto y poder regularlas. Ese sería el esquema completo en el que hacemos control con el robot. Ya dependiendo lo que estén tratando de hacer, pues hay esquemas más sencillos y esquemas más complejos. Al final de cuentas, ¿por qué es importante conocer esto en GES? Pues en el caso de que quieran desarrollar algún robot que yo les mencionaba, difícilmente podemos entrar a la competencia de hacer robots industriales ¿cómo se dice? Como para competir de forma económica, de vender robots mexicanos industriales, está muy difícil, pero podemos desarrollar robots para aplicaciones médicas. Eso sí, no han acaparado el mercado los extranjeros, es donde todavía México tiene posibilidades. Y en caso de llegar a desarrollar robots de este tipo, pues hay que conocer el fondo pues qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cómo funcionan. Entonces, esto de aquí nos va a servir a nosotros para evaluar nuestros diseños a la hora de hacer la simulación y determinar si tenemos que hacer cambios antes de ensamblar el robot. Hacemos la propuesta a nivel simulación, evaluamos el modelo, enlazo abierto, enlazo cerrado, determinamos si cumple las expectativas y si no, pues hay que hacer de forma iterativa cambios, ajustes, evaluar nuevamente hasta que llegamos pues al diseño y con las especificaciones de movimiento que necesitamos. Así es como se trabajaría esta parte. No sé si hay alguna duda hasta el momento, Inges. No. Ok, gracias, Inges. Entonces, ¿qué es lo que sigue, Inges? Está un poquito tedioso esto. Espero hacerlo rápido. Lo que sigue sería, yo quiero sacar en específico, porque esto fue lo que viene siendo el modelo dinámico de un robot en general. Cualquier robot de N grados de libertad, cadena cinemática abierta, eslabones libres de elasticidad, articulaciones libres de elasticidad. Es lo que tenemos aquí. Fue el modelo que sacamos, pero fue a nivel general. Este modelo a nivel general me va a servir para cuando quiera hacer la simulación de los robots en espacio de estados, para poder hacer simulaciones numéricas, solucionar de forma numérica la ecuación diferencial, porque déjenme decirles que no hay métodos
debido a la naturaleza del robot, no hay métodos exactos y no nos interesa, Inges. Además, no nos interesa resolver de forma exacta, de forma, ¿cómo se puede decir? De forma analítica. No somos matemáticos, Inges, no nos interesa tener la solución analítica, la expresión de la solución de la ecuación diferencial. Cada solución de la ecuación diferencial va a depender, pues, qué energía, qué tipo de torque le estás metiendo al sistema, te cambia totalmente la planta. Entonces, para empezar, el método que ustedes propongan para resolver esta ecuación diferencial cambiaría dependiendo del tipo de entrada, porque les cambia la forma de la ecuación. No nos interesa, realmente no nos interesa. En ingeniería lo que nos interesa es resolverlo de forma computacional, pero pues tengo que tener la expresión algebraica de lo que quiero simular para meterlo al método numérico para poder resolver la ecuación diferencial. Estas ecuaciones diferenciales van a ser resueltas de forma numérica en MATLAB. Primero lo vamos a hacer con código, lo vamos a hacer con gráficos, con Simulink, pero es lo que nos interesa hacer a nosotros para poder llevar a cabo las simulaciones. Para eso me sirve tener este modelo en la forma general. Este modelo en la forma general, si yo lo trato de trabajar para un robot en específico, si ustedes observan, todas las operaciones que hicimos, bueno, aquí me salté, Inges, es la parte que hicimos en el pizarrón, la parte del desarrollo de resolver las parciales de Lagrangiano y todo esto. Pero si ustedes observan, seguir todo este procedimiento para un modelo en particular, volverlo a hacer para cada robot en específico, implica arrastrar una serie de ecuaciones que son matriciales o que son vectoriales, como le quieran llamar. Son demasiadas operaciones para estarlas arrastrando, estar resolviendo todo al mismo tiempo. Entonces, esto más que nada me va a servir para usar las propiedades a la hora de desarrollar los controladores y para hacer las simulaciones específicas de cada controlador, teniendo ya la forma general. Pero si yo quiero sacar ya un modelo en particular, pues lo que me conviene más sería seguir como una especie de receta, que es una especie de metodología que me permita resolver esto. Yo les mencionaba que de cierta forma se puede llegar a automatizar el cálculo del modelo dinámico con esta técnica, porque no necesitamos hacer un análisis particular por cada robot, como en el caso de Newton-Euler, aunque si hay una parte particular. La parte que es muy particular de cada robot, pues es describir la cinemática del robot para que, bueno, se puede hacer de una forma, esa forma se me hace un poquito más compleja de enseñarles ahorita, la forma en la que parten a partir de la tabla de cinemática del robot, parten a partir de una tabla de cinemática directa de Navier-Sternberg modificada. Está un poquito complejo de explicar. Como nada más vamos a llegar al robot de 2 grados de libertad con ustedes en papel, no tiene caso ver la metodología completa. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver la propuesta de dónde sale para el caso de 1 y 2 grados de libertad. El caso de 3, 4 grados de libertad en delante, se tendría que seguir bien la receta, tendríamos que ver el método completo, y me lo voy a saltar. ¿Por qué razón, Inges? Porque vamos a agarrarle confianza al método que les voy a enseñar con métodos numéricos a 1 y 2 grados de libertad, y viendo que esto funciona, nos vamos a saltar la parte algebraica y nos vamos a ir directamente a la parte de software, de cómo usarlo para obtener el modelo dinámico de un robot de más grados de libertad sin tener que pasar por la verificación. Obviamente, entendiendo los problemas que hay desde el ensamble, de que hacemos el ensamble en SolidWorks, especificación de materiales, especificación de uniones, para que todo pase de forma correcta a MATLAB y tengamos esa experiencia como para poder saltarnos la parte algebraica en robots de más grados de libertad. Entonces, ahorita, en el caso general, esto es lo que se tendría que hacer sin hacerlo de la tabla. O sea, la de la tabla, la parte de la tabla que les digo, Inges, sería para estos 2 puntos, para automatizar estos 2 puntos. Lo demás ya es parte de todos los métodos. El primer punto es síntesis de la matriz de inercia a partir de la energía cinética. ¿Por qué podríamos pasar de una tabla o poner aquí el caso particular de 1 o 2 grados de libertad que no me va a influir mucho en la metodología? O sea, no me va a atrasar mucho. Porque para calcular la energía cinética, Inges,
Si ustedes recuerdan, necesitamos calcular la velocidad. En este caso son las velocidades del centro de masa. Entonces, Inges, para calcular la velocidad necesito calcular la posición primero. Y para calcular la posición necesito, bueno, una forma de resolverlo de una forma más automatizada es utilizando tablas de descripción de cinemática como las de Navier-Hattenberg. Para el robot de un grado de libertad no es muy necesario, Inges, porque pues es un péndulo, es un eslabón. Ese no necesita tabla, o sea, con una matriz de rotación la sacamos, rotación, traslación, sacamos eso y nos quitamos de broncas. En el caso del robot de 2 grados de libertad, pues son 2 rotaciones, 2 traslaciones, no tiene mucho caso, Inges, o sea, porque las tablas de Navier-Hattenberg realmente lo que hacen es la multiplicación de 4 matrices de rotación, traslación. Estaremos multiplicando 8 matrices en total en un robot de 2 grados de libertad. En el caso del robot de 2 grados de libertad, si lo hacemos a mano, pues realmente estamos multiplicando 4 matrices, nada más, 2 rotaciones, 2 traslaciones, nos quitamos de broncas. Entonces no tiene mucho caso. El método ya tiene caso cuando lo vas a hacer a partir de 3 grados de libertad, ya te empieza a simplificar mucho el método, pero bueno, también implicaría que si llegamos a hacer esto, pues tendría que dejarles un trabajo en donde se avienten todo a mano y pues no es mi intención. Quiero más bien que se vayan por el lado de la ingeniería, por el lado del software. Entonces nos vamos a saltar la parte de la tabla y lo vamos a hacer directo a mano. Síntesis de la matriz de inercia a partir de la energía cinética. Posiciones para calcular velocidades y con velocidades calcular la energía. Cálculo de pares gravitacionales a partir de la energía potencial. Estos van a salir a partir de las posiciones de los centros de masa. Con eso vamos a calcular la energía potencial. Y para las posiciones, ya debimos de haber calculado las posiciones en el paso anterior en la energía cinética. Entonces, todo se resuelve a partir de cinemática directa. Y luego, síntesis de matriz de Coriolis empleando símbolos de Christoffel. Esto viene siendo un algoritmo, Inges. Viene siendo una receta y les voy a dar las formulillas. Pero esto lo vamos a calcular a partir del robot de 2 grados de libertad. El de 1 no tiene caso, Inges, porque el del 1 no tiene elementos de Coriolis. Ahorita vamos a ver por qué. Y el modelo de fricción, pues yo les decía, dependiendo la aplicación que ustedes vayan a resolver, si es una aplicación de mucha precisión a bajas velocidades, pues tendrían que tener un modelo de fricción muy, muy complejo, cosa que no me voy a meter en esa bronca porque se alarga mucho el tema y no es mi intención. Si ustedes quisieran hacer una aplicación de que el robot va a hacer interacción con el entorno, entonces también tendríamos que modelar, sobre todo si van a hacer compensación de interacción, tendrían que modelar cuál es el modelo de interacción que tienen con el entorno. Ese modelo de contacto puede ser un modelo de impacto, puede ser un modelo, no sé, como de segundo orden masa, resorte amortiguador. Pueden tener ahí diferentes tipos de modelos y dependiendo del modelo también es la técnica de control que van a resolver y el tipo de aplicaciones que pueden hacer. Bueno, esa parte la dejaremos para más adelante. Vamos a alcanzar a hacer alguna simulación en donde el robot tal vez el controlador que le ponemos tal vez no está diseñado para que haga control de interacción, pero le podríamos poner algo al entorno de todas formas para ver qué es lo que pasaría con un controlador que no está diseñado para interactuar. Eso lo podemos llegar a hacer para poder simular, pues cuando el robot toca cosas, ¿no? Entonces, eso sería más o menos la metodología. En palabras, así es. Ahorita veríamos la matemática. No sé si hay alguna duda, Inges. Hasta ahorita no, profe. Perfecto. Entonces, viene la parte técnica. ¿Cómo le hacemos para calcular la energía cinética? Ya desde el punto de vista de ecuaciones, Inges, pues recuerden, primero sacamos, me voy a ir de abajo para arriba, Inges, me voy a ir de abajo para arriba, desde la última ecuación hasta la de arriba. La última ecuación me dice que la energía cinética de cada eslabón se compone por la energía de traslación más la energía de rotación. Tendríamos que ver primero cómo calcular estas energías, pero
Por ejemplo, ahorita les puedo adelantar que para la energía de traslación tenemos que calcular las posiciones de los centros de masa para calcular las velocidades, que es lo que les comentaba. Y para la energía de rotación tenemos que calcular las velocidades angulares de los cuerpos sólidos en el espacio. Teniendo la suma de la energía de ambas energías, la debido a la traslación y la debido a la rotación, pues eso me da la energía particular de cada eslabón. Hacemos la suma de las energías individuales de cada eslabón y eso me da la energía total. Esta energía total del robot, recuerden que nosotros partimos del modelo general y el modelo general decía que la energía cinética se puede escribir en una forma cuadrática de la velocidad, que era esta: un medio, vector velocidad traspuesto, matriz de inercia, vector velocidad. O sea, si yo parto de aquí, de esta ecuación, que la estoy descomponiendo, y me voy hasta formar esta expresión de un medio de velocidad, matriz de inercia, velocidad, yo aquí con estos pasos lograría obtener esta matriz de inercia. Tendría que factorizarla. Para factorizarla, tengo que tomar en cuenta algunas de las propiedades que hemos mencionado que tiene esta matriz de inercia. Esta matriz de inercia es una matriz simétrica definida positiva. La parte de que es definida positiva, ahorita a lo mejor no lo podría comprobar cuando estoy haciendo esta síntesis, pero yo me tendría que preocupar de formar una matriz simétrica. Eso es lo que tendría que hacer en este primer paso. Y ahorita, por ejemplo, les voy a explicar más o menos cómo, para que agarren la idea. Les voy a poner en el pizarrón cómo es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en el caso de un robot de 2 grados de libertad. Está sencillo el ejemplo para que se entienda. O sea, lo voy a hacer a partir de la matriz de inercia. Voy a expandir y entonces lo veríamos al revés cuando estemos sacando este cálculo, Inges. A ver si queda un poquito más claro, sobre todo usando esa propiedad de que es simétrica. A ver, Inges, una pregunta así bien rápida, ustedes que traen todo bien a la mano. ¿Qué tengo que probar o qué forma debe de tener una matriz simétrica? ¿Con qué cumple? Pues, ¿cómo podría probarse una matriz asimétrica? Pues que tenga que tener el mismo número de filas y columnas. Eso es una matriz cuadrada. Para que sea simétrica, forzosamente tiene que ser cuadrada. Pero ¿qué más debe de cumplir? O sea, la pregunta es, ¿cualquier matriz cuadrada es simétrica? No. ¿Qué debe de cumplir una matriz simétrica? Determinante diferente de cero. No, no necesariamente. Puedes tener una matriz cero. Una matriz cero es una matriz simétrica. Una matriz nula es una matriz simétrica. O que su inversa sea la misma. ¿La misma que quién? Que la matriz, o sea, su transpuesta. Ah, sí, la transpuesta sí, porque si hablamos de la inversa, la única que tiene la inversa igual a la original es la identidad. Entonces, estaríamos hablando de que cuando una matriz es simétrica, su transpuesta es igual a la matriz original, ¿no? O sea, tú le aplicas la transpuesta y regresas a la matriz original. Entonces, la matriz M de Q debe de cumplir con que es igual a su transpuesta. Ok, entonces voy a simplificar un poquito esto. Voy a ponerle la forma. La forma sería M11, M12, M21 y M22. Para que esto se cumpla, Inges, necesitamos que M12 sea igual a M21. O sea, necesito
que estos dos elementos sean iguales. ¿Por qué razón, Inges? Para que cuando le aplique la traspuesta me quede exactamente la misma matriz. Entonces, yo podría escribir esta matriz M de Q, lo puedo escribir como M11, M12, repetimos aquí el M12 y el M22. Ya sabemos que es el 21, pero son iguales, ¿no? Entonces, Inges, si yo lo pongo de esta forma, ahora sí, cuando yo haga la traspuesta, este reglón se convierte en columna y este reglón se convierte en columna y me queda exactamente lo mismo. No sé si ya lo ven. ¿Sí o no, Inges? Sí. Ok. Entonces, si ya sé cuál es la forma que va a tener esta matriz, y voy a poner, por ejemplo, ahí les puse ese ejemplo de 2 grados de libertad, ¿no? La matriz de inercia de 2 grados de libertad. Vamos a trabajar con ese ejemplo porque es el más cortito con el que puedo trabajar. Entonces, vamos a suponer que la energía cinética tiene esta forma, un medio, Q punto traspuesto, M de Q, Q punto. Y vamos a suponer que, bueno, tuviéramos un robot de 2 grados de libertad. Entonces esto me daría un medio, 1 punto, Q2 punto. Aquí tendríamos M11, M12, M12 y M22. Este es traspuesto y aquí tenemos Q1 punto, Q2 punto. Si desarrollamos esto, Inges, voy a dejar en un medio aquí, todavía no lo voy a usar. Si dejamos desarrollado esto, quiero desarrollar esto, entonces lo voy a hacer por pasos. Primero voy a resolver esta operación que me debe dar un vector. Tengo 2 por 2 por 2 por 1. Me quería dar 2 por 1. Entonces me quedaría aquí Q1 punto, Q2 punto, traspuesto. Y aquí, Inges, desarrollamos esta multiplicación. Un M11, Q1 punto, más M12, Q2 punto. Y el otro me quedaría M12, Q1 punto, más M22, Q2 punto. Y luego desarrollamos, me quedaría, multiplicamos estos dos vectores. Es el primero con el primero, el segundo con el segundo. Entonces me quedaría aquí M11, Q1 punto cuadrado, más M12, Q1 punto, Q2 punto, más M12, Q1 punto, Q2 punto, más M22, Q2 punto cuadrado. Así me quedaría. Si desarrollo esto, me queda un medio de M11, Q1 punto cuadrado, más 2 veces M12, Q1 punto, Q2 punto, más M22, Q2 punto cuadrado. No sé si hay alguna duda, Inges. La matriz depende de los grados de libertad, profe. Sí, el tamaño. Aquí estoy suponiendo que estamos trabajando con uno de 2 grados para no hacer tantas operaciones. Pero Sí. en el caso, por ejemplo, de 3, pues la operación se hace más larga, Inges. Ajá, sí. ¿Sí, Ok. sí? Ok, Sí. aquí estamos suponiendo que estamos con 2 grados de libertad. Entonces dejen lo que haríamos, Inges, lo que haríamos realmente cuando estamos haciendo la síntesis de esa matriz de inercia es que me voy a regresar a las diapositivas. Lo que hacemos primero es calcular la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación de cada eslabón. Después de tener esa suma de energías de cada eslabón, sumo todas las energías de todos los eslabones y eso me daría pues una expresión, Inges, muy similar. Lo más seguro es que va a ser una expresión parecida a esto, porque lo estoy haciendo de forma individual, estoy sumando todas las energías. Seguramente, Inges, nos vamos a encontrar con que estos no son constantes. O sea, la realidad es que no son constantes
estos términos que tenemos aquí no son constantes. Estos términos, en el caso general, son variables. ¿Por qué razón? Porque M depende de posiciones. No, esta matriz M no es una matriz constante. Estos coeficientes de aquí no son coeficientes constantes, en realidad son funciones, Inges. Entonces, ¿qué es lo que me tendría que preocupar yo? Que una vez que tengo la suma de todas las energías, dejarlo en esta forma, dejarlo bien identificado cada uno de estos elementos, quién son, sobre todo factorizando con los cuadráticos y teniendo estas combinaciones, para que yo a partir de aquí, de esta expresión, tener bien identificados los elementos que acompañan a cada una de las velocidades, y con el medio afuera, poderme ir directamente de aquí, de este paso, a este paso. O sea, yo directamente de aquí, si yo sé que voy al revés, yo sabría dónde va cada uno de estos elementos en esta matriz y ya tendría sintetizada esta que sería la matriz de inercia. Ese es el chiste, en que yo ahorita lo desarrollé a partir de la expresión compacta hacia toda la expansión, pero cuando nosotros estamos haciendo el cálculo de energía cinética, en realidad nosotros vamos al revés. Vamos a tratar de llegar de una expresión así larga, larguísima, a una expresión donde yo lo puedo sintetizar o compactar en una forma matricial, cuidando en GES, pues precisamente este detalle, cuidando que es una matriz simétrica. ¿Por qué razón? Porque aquí me queda dos veces este producto. Si me queda dos veces este elemento de aquí, pues ya sé que uno de estos, la mitad se viene para acá y la mitad del otro se viene para acá. Ya sabemos que nos va a quedar aquí el 1 medio se va a quedar afuera porque es parte de la expresión. No tiene mucho chiste, pero solamente es cosa de observar que así es como se factorizaría al revés, ¿no? En el caso de que sea de 3 grados de libertad, pues es exactamente el mismo procedimiento. ¿Cuál es la diferencia que me va a quedar cuando tengo una expresión de 3 grados de libertad? Pues que, por ejemplo, las velocidades, el vector es Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto. Entonces, las combinaciones de multiplicaciones de velocidades que me van a quedar sería, por ejemplo, Q1 punto cuadrado. O sea, no vayan a cometer el error de creer que es un cúbico porque realmente nada más tenemos una expresión cuadrada. Nos quedaría Q1 punto cuadrado, nos quedaría Q1 punto por Q2 punto, Q1 punto por Q3 punto, o sea, las combinaciones, Q2 punto por Q3 punto, y Q2 punto cuadrado y Q3 punto cuadrado. Creo que son todas las combinaciones porque como es simétrico, nos van a quedar productos de dos veces la combinación, el producto, pero son solamente las combinaciones entre el número de variables que hay. No sé si me explico, Inges. ¿Sí me agarraron la onda o no? ¿Se puede repetir, profe? Sí, o sea, mira, voy a escribir un poquito en el pizarrón, pero muy Es que sencillo. No voy a como va desarrollar todo. lagueado, ¿Manda? como va un poco trabado, como que está explicando Ah, ya, usted. ya, ya. No, entonces queda más fácil si se los pongo de forma gráfica. Bueno, no exactamente gráfica. Si tu vector tuviera, por ejemplo, estas tres velocidades, Q1 punto, Q2 punto y Q3 punto, por ejemplo, si fuera de 3 grados de libertad, estaremos tratando de desarrollar un producto como esto, en donde ahora tu matriz es M11, M12, M13, M21, M22, M23, y así, ¿no? Las combinaciones que te van a quedar de productos cuadráticos sería primero este elevado al cuadrado, o forzosamente vamos a tener este elevado al cuadrado, uno de estos elevado al cuadrado y uno de estos elevado al cuadrado. Y los otros que nos quedan de productos cruzados sería este con este y este con este. No sé si me explico. Sí. O sea, serían todas las posibles combinaciones. Si nosotros desarrollamos ese producto ya con las tres variables, pues nos vamos a dar cuenta de que va a haber varios productos combinados. Por ejemplo, aquí como en el caso del Q1 y Q2, también existiría un Q1, Q3 y así.
Y todos estos elementos traen un 2, porque la matriz fue simétrica, nos queda 2 veces el mismo producto, entonces es cosa como de factorizar. El chiste es que terminas factorizando de una expresión así larga a una expresión compacta de forma matricial. Y eso es lo que se hace, o sea, eso es a lo que vamos a llegar nosotros a hacer ahorita en el ejemplo de 2 grados de libertad. No sé si hay alguna duda para continuar, Inges. Sí. Sí. Ok. Entonces, Inges, ¿cómo calcularíamos la energía cinética ya en particular de traslación y de rotación de cada eslabón? Bueno, pues tendremos que seguir las fórmulas que se encuentran en dinámica del cuerpo sólido. Primero, Inges, la energía de traslación, ya la habíamos comentado, tengo que encontrar las posiciones de los centros de masa. Encontramos la posición del centro de masa de cada eslabón, las posiciones las derivo, y como son posiciones en coordenadas tridimensionales, pues realmente las posiciones son vectores de posición. Entonces lo que haría sería la expresión que ya conocíamos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero como la tenemos en forma vectorial, porque es una coordenada a 3 dimensiones, pues lo ponemos la expresión vectorial, que sería un medio de la masa por la velocidad producto punto consigo mismo, ¿no? Que sería velocidad traspuesta por velocidad. Y con eso sacaríamos, pues, la energía cinética debido a la traslación del centro de masa. Como todo el cuerpo sólido está presentando movimiento, uno de los resultados de dinámica del cuerpo sólido es que si nosotros expresamos, no sé si ustedes conozcan lo que es el tensor de inercia, pero si nosotros expresamos el tensor de inercia con respecto al centro de masa del eslabón, entonces la energía cinética se puede describir solamente por la suma de la energía de traslación del centro de masa más la energía de rotación con la expresión del tensor de inercia en el centro de masa. Esa expresión de energía de rotación con respecto al centro de masa también tiene un término cuadrático, también tiene una forma cuadrática. Es un medio de la velocidad angular del cuerpo sólido. Este también es un vector velocidad, pero es un vector velocidad angular que multiplica al tensor de inercia. Este tensor de inercia es una matriz simétrica que tiene que ver con las propiedades de la masa, de la distribución de masa del eslabón o del cuerpo sólido, multiplicado por la velocidad angular. Si observan, Inges, esto también es una expresión cuadrática de velocidad, pero en este caso es velocidad angular. Bueno, ya veremos con los ejemplos cómo se calculan las velocidades angulares de los cuerpos sólidos, ¿no? O sea, es una suma vectorial de velocidades. El chiste, Inges, es que aquí viene un detalle, Inges, cómo le hacemos para calcular esta matriz de inercia, este tensor de inercia. El cálculo del tensor de inercia me daría, pues, esta forma que están observando aquí. Esta sería como se expresa el tensor de inercia. La forma de calcularlo desde el punto de vista analítico sería cada uno de estos elementos se calculan por medio de integrales del diferencial de masa. Ustedes tendrían que conocer exactamente cuál es el diferencial de masa, la densidad la densidad que tiene su material y la forma que tiene el material para calcular estas integrales. Pero bueno, desde el punto de vista de ingeniería, estas integrales, Inges, no nos conviene resolverlas a nosotros de forma analítica. ¿Por qué razón creen que no nos conviene? Imagínense que estamos haciendo un diseño del mecanismo de lo que estamos haciendo, y el diseño lo estamos haciendo, por ejemplo, no sé, en SolidWorks, que a lo mejor es el software que ustedes manejan.
Estamos haciendo el diseño del eslabón en un software de sólidos. ¿Por qué creen que no, como ingenieros, a nosotros no nos conviene resolver estas integrales? Estas integrales, bueno, de forma analítica, Inges. No sé, profe. Pues porque es pura pérdida de tiempo, Inge. Resuelve solo MATLAB. No, sí, es que mira, haz de cuenta que estas integrales se supone que se tienen que resolver de acuerdo a la forma que tiene el eslabón. Por ejemplo, si fuera un eslabón, es que los ejemplos clásicos que siempre ven en las materias de física, para calcular, por ejemplo, la dinámica del cuerpo sólido y su inercia y todo esto, siempre se van a los ejemplos más sencillos. Se van a los ejemplos donde el sólido que está girando es un cubo, el sólido que está girando es un prisma rectangular, es a lo mejor un cilindro, es medio cilindro, o sea, siempre son así formas geométricas bien definidas. Lo que hacen en las materias que les dan estos, por ejemplo, en dinámica del cuerpo sólido, no sé si ustedes lo llegaron a ver en su materia de dinámica o no, pero esos son los ejemplos clásicos en las materias que siempre les enseñan las definiciones de esto. El problema que tenemos nosotros es que cuando estamos haciendo el diseño de un eslabón, el diseño de ustedes, bueno, pues ustedes tienen mucha experiencia diseñando con esas materias que llevan de diseño. Ustedes saben que, por ejemplo, a veces no sé, un eslabón necesitaríamos que para quitarle mucha masa lo quisiéramos hacer hueco, lo más hueco posible, pero a la vez ustedes están buscando que sea rígido, que no se vaya a doblar con algún esfuerzo. Entonces lo más seguro es que la van a meter, no sé si le llaman, creo, venas o algo así al todo el cascarón, como a los cartones, Inges, que vienen siendo dos placas y en medio tienen así como corrugado para darle rigidez pues a la estructura. Entonces, cuando ustedes empiezan a diseñar desde el punto de vista de ingeniería los eslabones, para que cumpla con propiedades de rigidez, de quitarle mucha masa para que sea ligero y varias cosas, lo más seguro es que les van a quedar a ustedes formas muy caprichosas, formas muy específicas. No son formas geométricas definidas porque incluso pues la superficie no tiene por qué ser plana. En cada uno de los eslabones van a tener una forma medio caprichosa porque también ustedes van a tomar en cuenta pues que a lo mejor vienen los motores, el sistema de transmisión, a lo mejor alguna tarjeta electrónica y todo eso debe de caber en la forma del eslabón. Entonces, las formas que van a tener los eslabones, pues van a ser formas muy particulares que no se ajustan para nada a figuras geométricas de los ejemplos que ven en clase. Los ejemplos que ven en clase siempre ven ejemplos donde la forma geométrica está bien definida, porque este tipo de integrales son integrales cuyos límites dependen de la forma geométrica de lo que están modelando. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, pues no tendría caso resolver estas integrales porque, para empezar, la forma del eslabón no nos va a ayudar. Lo tendrías que partir como en muchas secciones para tener casos particulares y utilizar los conceptos que conocen de matemáticas como las sumas de Riemann para las integrales. Y separar esto en muchas integrales. No es práctico que resuelvas un montón de integrales para un diseño. Luego vamos a suponer que te fuiste por el lado largo y lo resolviste ahí partiendo el eslabón en muchas formas geométricas y tienes ahí todas las integrales. Si después del proceso que estamos haciendo, de que ya tienes calculado el modelo numérico y todo, y lo llevas a simulación, y luego resulta que la propuesta que tú hiciste de tus motores, de tus eslabones, la posición donde quedó el centro de masa, que a lo mejor no cumple con lo que tú necesitas para producir los movimientos según la aplicación del robot, y resulta que le tienes que hacer alguna modificación a algún eslabón, por cualquier razón que tú te encontraste durante el procedimiento, durante la evaluación, le haces las modificaciones otra vez a los eslabones y puede ser que esta modificación te afecte y no sea una modificación que le tengas que hacer solamente a un eslabón, sino a lo mejor a varios, porque a lo mejor repercute
en la distribución de algún elemento en varios eslabones. Entonces, tendrías que regresarte otra vez a la parte de los cálculos y volver a resolver otra vez todo de forma analítica. O sea, no sé si ya me agarraron la onda. O sea, no tiene caso resolver esto de forma analítica. Si ustedes ya están haciendo el diseño de sus eslabones en software, por ejemplo, como en SolidWorks o algún otro software que ustedes manejen, por lo general, los softwares de diseño que están enfocados a 3D, a materiales, no sé si ustedes se han preocupado hasta el momento o no, Inges, de especificarle propiedades de materiales a lo que están ustedes haciendo, porque no sé realmente si han llegado a hacer simulaciones ya de esfuerzos, de formaciones o algún otro tipo de simulación que no sea solamente el diseño geométrico para maquinar, sino que sea ya un diseño que tiene propiedades porque lo van a evaluar en alguna aplicación en específico. Bueno, si no se han preocupado hasta el momento de especificar materiales, o a lo mejor sí, yo espero que a estas alturas ya se hayan preocupado de eso, se darán cuenta que normalmente a cada pieza que hacemos en un ensamble en SolidWorks, le especificamos, va a ser de cobre, va a ser de plástico, va a ser de oro, va a ser de lo que ustedes quieran, Inges. Al momento en que yo le cargo esas propiedades o le especifico esas propiedades a un cuerpo geométrico en SolidWorks, le estoy especificando realmente el factor de densidad que va a tener el material. Y SolidWorks, con la geometría y con el material, conociendo cuál es la masa que tiene, y con los métodos numéricos que tiene ya integrados, pues nos resolvería todo esto, Inges. O sea, bueno, porque conozco el SolidWorks para hacer esto, no le sé mucho al SolidWorks, pero al menos lo que necesito hacer lo he aprendido. Entonces, en SolidWorks, Inges, nosotros podemos tener, desde el punto de vista dinámico, un eslabón que se compone por varios materiales, formas geométricas muy particulares, muy de acuerdo a las necesidades, y ya teniendo especificados todos los elementos o todos los materiales y las formas geométricas en SolidWorks, puedo yo sacar estas propiedades, Inges. Mediante métodos numéricos, SolidWorks me resuelve esas integrales y me da los resultados que yo estoy esperando. Entonces, me da como un resumen, como un reporte de propiedades, y yo de aquí nada más tengo que saber de qué estoy hablando, qué propiedad es la que necesito sacar, pues para sacarla a mi simulador numérico y evitarme toda esta parte de resolverlos a mano. No sé si me explico, Inges. Sí, como ahorrarse todo lo aritmético y que te dé toda la aplicación. Exacto, Inge. Y sobre todo, pues porque estamos en el área de ingeniería. O sea, todas estas ecuaciones están muy bonitas y todo, pues como ejemplos de clase, sobre todo para los físicos. Esos cuates, cómo les encanta resolver integrales. Y a los matemáticos, a lo mejor no, a los matemáticos les encanta demostrar, pero a los físicos, ay, cómo les encanta andar resolviendo integrales. Y desde el punto de vista de ingeniería, está bien que sepas que algunas cosas se resuelven con integrales, pero desde el punto de vista de ingeniería, muchas veces lo que se necesita es que nosotros tengamos métodos para resolver ese tipo de ecuaciones de forma numérica sin tenerlo que resolver de forma analítica. La gente de computación que se dedica a programar este tipo de software, los desarrolladores que tienen contratadas las empresas de este tipo de softwares, pues son gente que se preparó a lo mejor en el área de matemáticas, pero a nivel de ingeniería, a nivel de cómo implementar métodos numéricos, cómo programar, para que nos resuelvan esto. Y nosotros con nuestra licencia estudiantil infinita, gratis que tenemos, pues hacemos uso de estas herramientas que ya están hechas. O sea, alguien ya las escribió y nos va a ahorrar mucho trabajo. Seguramente en alguna empresa donde estén pagando la licencia, pues le van a retribuir al programador, al desarrollador, pues por su esfuerzo de haber programado esto. Pero pues en las aulas, sin que sacar las universidades, pues usamos el software por el simple hecho de que pues son herramientas que vas a ocupar afuera. Y en algún momento les vamos a retribuir cuando ya estemos pagando nuestros impuestos en las empresas, ya que nos contraten por estas licencias que estamos consiguiendo gratis, ¿no? A final de cuentas vamos a usar estas herramientas. Desde el punto de vista de ingeniería, nosotros tratamos, Inges,
siempre tratamos de usar herramientas que ya estén hechas pues, para diferentes propósitos. ¿Qué es lo que llega a pasar cuando las herramientas no están hechas? Pues las tenemos que desarrollar. Y pues para esta parte tenemos que estar preparados en el área de computación, en el área de programación y un poco en el área de matemáticas para el caso de que nosotros tengamos que desarrollar nuestros propios códigos, nuestro propio software para resolver. Afortunadamente esto es algo muy comercial, esto es algo que lo requiere más de alguna persona, más de alguna empresa, este estudio de propiedades, y ya están integrados estos algoritmos a los software comerciales. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, Inges, pues nosotros estaremos utilizando SolidWorks para sacar estas propiedades. Nos quitamos de broncas, o sea, ya no nos interesa mucho que estas sean las definiciones de cómo se saca. Lo ponemos aquí de forma formal, nada más para que sepan que todo esto está programado aquí en el software y a nosotros, a final de cuentas, lo que nos interesa es nada más interpretar, porque esa parte sí nos interesaría a nosotros, interpretar. Estas integrales, Inges, les dan diferentes valores dependiendo del sistema de referencia con el que hayan integrado, porque como son integrales que se van de los límites del origen del sistema de referencia a los límites x, y, z, si tú pones el límite x, y, z en el centro de un eslabón, es diferente a que hayas puesto tu origen del sistema x, y, z en la punta del eslabón, en la superficie. Estos valores van a cambiar, de acuerdo a donde tú pongas el sistema con respecto al cual vas a integrar. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros, Inges? Siempre nos vamos a buscar que los resultados nos los dé con respecto a un sistema que esté en el centro de masa del eslabón. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, de aquí, de esta caja de herramientas, de esta caja de resultados, nosotros lo que estaríamos buscando sería, pues, el resultado que esté especificado con respecto al centro de masa. Y ya. O sea, simplemente de la parte de los integrales tenemos que saber nada más qué es lo que nos está diciendo, no resolverlo, pero sí saber qué está haciendo para que nosotros podamos tomar en cuenta el resultado correcto, porque nos da más de un resultado. Eso es todo lo que tenemos que saber, Inges, que esto se mide con respecto a diferentes sistemas de referencia y ya. Sacamos el resultado y nos vamos a la parte que sigue. Y luego, Inges, para terminar de la parte del modelo que estábamos platicando, después de tener la energía cinética y haber hecho la síntesis de la matriz de inercia, lo que necesitamos es calcular la energía potencial. La energía potencial, Inges, pues va a salir de un cálculo que ya teníamos previo, que era la posición del centro de masa de cada uno de los eslabones. Me voy a ir otra vez de abajo para arriba. Este sería el vector de posición del centro de masa. Este de aquí sería el vector que me define para dónde está el campo gravitacional de la Tierra con respecto al sistema de referencia del robot, al origen del robot, pues, para que me entiendan. Entonces, esta expresión, que es la que nosotros conocemos de física, es la expresión en su forma vectorial para esto, que sería masa por gravedad por altura. Este es el equivalente a masa por gravedad por posición del centro de masa. Sacan las energías potenciales de cada uno de los eslabones, se suman, y eso me da la energía potencial total del robot. Y este era uno de los resultados que sacamos del modelo dinámico. Este término de compensación de gravedad, es decir, los pares gravitacionales que se necesitan para que el robot cargue su propio peso, se saca nada más con esta expresión que le llamamos gradiente. No es más que una derivada parcial de la energía con respecto a la posición. Con eso, pues ya tenemos la energía, más bien ya tenemos el vector de pares gravitacionales del robot, ya tenemos la matriz de inercia, la matriz de Coriolis la sacamos con esta formulita. Luego que ya entremos a esta parte les explico bien cómo está la fórmula, pero el chiste es de que ya los elementos de la matriz de Coriolis, cada uno de estos elementos se obtienen por una fórmula. Voy a aplicar esta fórmula, es una fórmula en donde voy sustituyendo los elementos de la matriz de inercia, voy derivando de forma parcial con respecto al índice que tenemos por aquí, formamos vectores que multiplicamos por el vector de velocidad, y eso nos da los elementos de la matriz de inercia. Perdón, los elementos de la matriz de Coriolis. Ya teniendo todo eso, pues ya tendríamos el modelo dinámico completo.
de un robot de n grados de libertad. Y de aquí, Inges, cuando tengo desfasado esto en las diapositivas, tengo que corregirlo, pero de aquí ya veríamos pues que este modelo dinámico tiene algunas propiedades que a mí me van a servir sobre todo para cuando lleguemos a la parte de control. Yo les mencionaba que dependiendo el tipo de técnica de control o dependiendo de la aplicación que vayamos a hacer con nuestro robot, y bueno, eso implica la técnica de control que vamos a elegir para nuestra aplicación, hay ciertas propiedades que tenemos que usar al momento de analizar la energía del robot para verificar que el robot presente estabilidad. Entonces, eso es la parte de control. Y bueno, para no desviarme tanto de la plática, dependiendo del tipo de control, también es lo difícil de la matemática a la hora de cerrar el lazo de control. Por ejemplo, Inges, una de las formas de hacer control al robot o una de las aplicaciones es cuando nosotros le decimos al robot que llegue a cierta posición constante. Si yo le digo que llegue a cierta posición constante al robot, desde el punto de vista matemático, las velocidades deseadas son cero, las aceleraciones deseadas son cero, muchos términos se van a ir a cero, se van a cancelar, nos relaja un poquito el análisis matemático de lo que estamos haciendo, de nuestra técnica de control, a diferencia de cuando le decimos nosotros al robot que siga una trayectoria continua en el espacio. O a diferencia de cuando yo le digo al robot que me controle la fuerza de interacción con un usuario. O sea, dependiendo del tipo de técnica de control y dependiendo de la aplicación que yo le esté haciendo, pues ahí la parte matemática se va a complicar más. En el caso de lo clásico con lo que se empezó a desarrollar las aplicaciones de robótica, pues empezaron a desarrollar para control de posición, era lo primero que se hacía. Entonces, cuando hacemos control de posición, que les digo que está mucho más sencillo que hacer control de trayectoria, los resultados se vuelven mucho más fáciles de obtener. Nosotros, bueno, más bien nosotros no, la gente de cuando empezó la robótica, se dieron cuenta que tratar de hacer que el robot siguiera una trayectoria continua en el espacio se volvía muy complicado de demostrar matemáticamente que había estabilidad. Y luego, con los procesadores y las computadoras de aquel entonces que había para control del robot, se complicaba mucho a la hora de implementar esto en tiempo real, porque no es lo mismo, Inges, no es lo mismo que nosotros echemos un montón de matemáticas, las aventemos a un simulador para ver qué es lo que hace, y que el simulador se puede tardar a lo mejor una hora para simular, no sé, 1 minuto o para simular 2 minutos de ejecución de la trayectoria de forma computacional. Eso no es ir en tiempo real. O sea, si una computadora se va a tardar un montón en resolver los métodos numéricos para los cálculos que necesitamos y a final de cuentas nos va a entregar en 1 hora un resultado de 2 minutos, eso no es tiempo real. Cuando tú tratas todavía de implementar una técnica de control así de exigente computacionalmente, que ya era muy exigente en simulación, para llevarla a la implementación, pues también puede resultar que no se calcule en tiempo real los resultados y tengas inestabilidad en el sistema por parte del sistema de cómputo y no tanto por la parte matemática que tú hayas buscado. Entonces, cuando se empezaron a desarrollar muchas de estas técnicas de control con los enfoques no lineales, se dieron cuenta que las técnicas de control de movimiento, de trayectoria, eran difíciles de tratar matemáticamente y difíciles de implementar. Y entonces la gente empezó a desarrollar controladores de posición que fueran robustos, que se diseñaran para posición, pero que esta posición se le fuera cambiando en el tiempo, se le fuera cambiando la referencia, de tal forma que le ibas dando los puntos contenidos en una trayectoria y los fuera siguiendo. Y entre más rápido le hicieras estos cambios a las referencias de posición, pues más se aproximaba a una trayectoria continua. Entonces la gente empezó a desarrollar mejor este tipo de técnicas de control, vieron que desde el punto de vista matemático eran más fáciles de demostrar, de encontrar bajo qué condiciones iban a fallar, bajo qué condiciones iban a funcionar,
y de implementar, porque los términos que calculaba eran mucho menos de forma computacional y para los procesadores que estaban saliendo en ese momento se ajustaba más. Entonces, Inges, la parte de control de trayectoria se abandonó desde hace mucho tiempo porque no es fácil de resolver matemáticamente y no es fácil de resolver computacionalmente. A lo mejor computacionalmente ya hay más facilidad, pero matemáticamente está bien complejo de resolver y la gente se fue mejor por los esquemas de posición robustos. Entonces, eso requiere matemáticas más sencillas. De todo esto que les platiqué, Inges, pues de todo lo que les voy a poner aquí de propiedades del modelo dinámico, las propiedades que vamos a usar para las técnicas de control más simples que hay, como esto es una materia como de introducción al control, Inges, les voy a decir prácticamente cuáles son las que ocupamos nosotros. Son unas 3, 4 propiedades nada más las que vamos a ocupar para hacer algún análisis y ahí nos vamos a quedar. Ya si alguien se quiere meter más a fondo a esto, que la neta no creo, pues ya más bien lo tendría que hacer por su cuenta, porque sí está más complicado el tema y desde el punto de vista de ingeniería nos estaríamos desviando demasiado del tema del propósito de lo que quiero hacer con esta materia, Inges. No sé si hay alguna duda. No, profe. Ok. Entonces, miren, Inges, espero que más o menos se acuerden de las que vamos a ver. Propiedades que me pueden ser útiles. Bueno, primero, este sería el modelo general, Inges. Este modelo, nosotros sacamos hasta aquí. Hasta aquí teníamos el modelo hasta hace unos momentos. Les decía yo que faltaba agregarle un término. Si yo quisiera meterle un modelo de interacción con el entorno a este modelo dinámico, esto de aquí, Inges, está relacionado con lo que vimos el semestre pasado de los jacobianos, que a partir de la cinemática directa sacas el jacobiano del robot, y el jacobiano del robot te sirve para convertir fuerzas externas aplicadas en el efector final del robot, el equivalente a los torques que necesitas en las articulaciones para soportar esa fuerza externa o para producir esa fuerza externa. Entonces esto está relacionado con lo del semestre anterior y esto sería un término que le tenemos que agregar en caso de que tengamos fuerzas externas a nuestro robot. De aquí, Inges, ¿qué propiedades nos pueden llegar a servir para lo que vamos a hacer de control o para simulaciones? Primero, Inges, parte de lo que yo les había comentado. La matriz de inercia es una matriz simétrica y definida positiva. Entonces, si es definida positiva, no nos debemos de preocupar por la existencia de la matriz inversa porque hay una propiedad que nos está garantizando que existe. Y desde el punto de vista de simulación, esto no nos debería estar causando problemas de que los algoritmos no converjan, de que las simulaciones numéricas no converjan. Si no convergen es algún otro error, a lo mejor error de cómo lo escribieron el modelo, a lo mejor error de que no lo obtuvieron bien, pero con respecto a la propiedad matemática de alguien que saca bien el modelo, no debería de causar problemas esto, porque siempre es invertible. Otra cosa, Inges, todas estas propiedades no las voy a poner, Inges, porque se usan para otro tipo de técnicas de control que no vamos a ver aquí a nivel ingeniería. Matriz de Coriolis. Esto tiene una explicación física, Inges. Una de las propiedades que sí nos interesa ver, porque hay un modelo que vamos a sacar que precisamente nos da esta condición. Bueno, antes de eso, la matriz de Coriolis, Inges, cuando ustedes la saquen, la factoricen, podría ser que a lo mejor una persona y otra persona y otra persona obtengan matrices diferentes y que sean válidas todas. Pero, bueno, ahí lo que tendríamos sería que la matriz de Coriolis puede ser que no sea única. Cuando ustedes multiplican la matriz de Coriolis por el vector de velocidad, ahí siempre les da el mismo vector, Inges. Eso siempre sería una constante para un modelo de cierto robot. Si nosotros nos queremos asegurar de que la matriz de Coriolis sea única para todos, y que además cumpla con otras propiedades que nos interesa a nosotros obtener para las cuestiones de control, necesitaríamos seguir un algoritmo todos, que sería el de Christoffel, que ya lo mencionamos, y con eso sí obtendríamos una matriz única para todos, aunque
exista más de una forma de obtener esta matriz. Otra de las propiedades que tiene la de Coriolis, Inges, es que los fenómenos de Coriolis no se presentan cuando la velocidad es cero. Desde el punto de vista matemático, esto se puede observar. Desde el punto de vista física, tiene una explicación. Los efectos de Coriolis solamente se presentan, Inges, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, cuando un cuerpo presenta rotación y traslación al mismo tiempo. Yo no soy mucho de deportes, Inges, pero no sé si ustedes han visto, por ejemplo, el efecto chanfle de un balón en el fútbol. No sé si saben qué es el efecto chanfle. Y si son buenos, si lo pueden hacer. Que se va como curvita. Ajá, es una curvita. ¿Y cómo lo tienes que hacer para que salga ese efecto chanfle? No sabe. No, yo tampoco sé hacerlo, pero sé la teoría. Se supone, Inges, que para sacar ese efecto chanfle en un balón, a la hora de que lo patean, lo tienen que patear por un ladito, no exactamente en el centro, para que gire mientras va en el aire. Y ese efecto de que se está trasladando en el espacio y está girando con respecto a su propio eje, provoca unas fuerzas que les conocen como fuerzas de Coriolis, y eso es lo que provoca la desviación del balón. Hace una curva en el aire debido al fenómeno de Coriolis. Eso se debe a que el balón lleva velocidad en traslación y lleva velocidad angular en rotación, y eso les va a provocar ese fenómeno de Coriolis, esa curva. Hay otros fenómenos que explican lo de Coriolis, Inges, con respecto a las fuerzas de Coriolis de la Tierra. Les voy a enseñar por ahí unos videos, se los voy a dejar ahí en el grupo por cuando ustedes lo quieran ver, o en el aula virtual, que ni he hecho nada en el aula virtual, pero ahí los vamos a poner. Son efectos, no sé si ustedes sean fanáticos de los Simpsons o sean unas caricaturas muy viejas para ustedes, Inges. Pero hay un capítulo en el que al Bart lo mandan a Australia y se la está cotorreando con la taza del baño, que le baja el agua y ve que gira para un lado, y en América supuestamente gira para el otro, porque se supone que en el hemisferio inferior gira para un lado el agua y en el superior gira para el otro lado. En la taza, Inges, no sé si llegaron a ver este capítulo o sea muy viejo para ustedes. Nah, sí lo vimos. Bueno, yo sí. ¿Sí lo vieron? Sí, pues eso, Inges, también explica los fenómenos de Coriolis en la Tierra, porque la Tierra está está rotando con respecto al Sol y está girando sobre su propio eje, y cambia este fenómeno de Coriolis en el hemisferio superior y en el hemisferio inferior. Entonces, por ahí tengo un video que parece fake, la neta no sé si es cierto o no, pero están exactamente en el ecuador geométrico de la Tierra y hacen un experimento de esto, así de que se cambian a un hemisferio y el agua gira a un lado, ahí mismo, Inges, o sea, no, se supone que no es efecto de cámara, y nada más cruzan la raya, que tienen bien detectada geométricamente cuál es el ecuador geométrico de la Tierra, y gira para el otro lado cuando hacen este experimento. Se los voy a pasar para que lo vean. Está curioso, la verdad, está muy curioso, o sea, pero no creo que sea fake. Se ve muy, muy jodido el video, así, cómo lo grabaron, como para que sea Sí, es real. muy fake. Sí, parece que es real. Se los voy a poner ahí nada más para que lo vean. No, dura como unos 2 minutos, nada más para que se distraigan. Se los voy a poner en el grupo o en el aula virtual para que los chequen. Pero todo esto, Inges, está bien curioso. Bueno, muchas veces no le tomamos en cuenta la importancia de la física, porque pues a veces nos resulta aburrida. Bueno, muchas veces nos resulta aburrida, pero en ocasiones tiene explicaciones interesantes para lo que está pasando en la Tierra. Y está chido de repente conocer estas cosas, aunque no los dominemos a la perfección, pero como de cultura general está chido conocerlos. En el caso de acá del problemota que se metieron ustedes, pues es que se metieron en ingeniería en robótica y traen un chingo de matemáticas. Esa sí es la bronca, Inges. Pero desde el punto de vista así a nivel general, pues está de repente curioso conocer estos datos, estas explicaciones de por qué suceden las cosas, ¿no? Aunque a lo mejor no para todo hay una explicación, pero pues la mayoría de los fenómenos que suceden en la Tierra,
pues tienen alguna explicación y está chido conocer de repente pues cuál es la explicación. Se los voy a pasar en general para que se distraigan, no dura mucho ahí cuando quien quiera y cuando quieran lo ven. Y luego, Inges, seguíamos acá, que bueno, esto ya más bien lo voy a ver ya más a detalle más adelante, no tiene caso meterme tanto ahorita, pero esta propiedad nos dice que el vector de Coriolis se puede expresar de una forma que está así medio rara, que tiene que ver, Inges, con el algoritmo de Christoffel que vamos a usar. Se puede expresar como una multiplicación de vectores, y esos vectores tienen que ver con lo que estamos formando con los símbolos de Christoffel, el algoritmo de Christoffel, que precisamente, Inges, a nosotros nos va a permitir un método para obtener la matriz de Coriolis sin procesar, me voy a regresar aquí en las diapositivas, Inges, sin tener que procesar esto, déjenme regresar, esto de aquí, sin tener que procesar esto de forma matricial, porque esa sería una expresión en la que tenemos que agarrar toda la matriz de inercia, derivarla, multiplicar por el vector de velocidad y luego esta derivada parcial de este producto que se vuelve muy largo, Inges. Los símbolos de Christoffel que tenemos acá nos ahorran ese paso. Es un algoritmo que nos permite escribir elemento a elemento, donde alguien ya resolvió la forma general que tiene esto para cada elemento con derivadas parciales y nos vamos directamente a escribirlo. Ventaja de esto, Inges, de tenerlo con derivadas parciales es que si ustedes observan, Inges, eso está ya bien definido. Si ustedes tuvieran algún paquete computacional que les permita hacer cálculo derivadas de forma computacional, Inge, como paquete de variables, no sé, lo que ustedes manejen, MATCAD, MATLAB, Maple, cualquier software que ustedes tengan de cálculo simbólico de matemáticas, pues ustedes podrían obtener estos elementos sin sacarlos a mano, Inges, sabiendo programar, Inges, obviamente, ¿no? Y sabiendo manejar el lenguaje. Esto nos permitiría automatizar mucho, entonces tiene sus ventajas el hacerlo mediante una fórmula en la cual pues realmente tú ya no metes un ciclo for, metes una matriz, recorres toda la matriz con el ciclo for y sacas todos los elementos de la matriz de forma computacional, formas todo de forma computacional. Esa sería la ventaja que tenemos con este método, es lo que podemos concluir. Y luego, Inges, todas estas propiedades que vienen acá, ni se las menciono, es para otro tipo de técnicas de control, se complica. Esta sí aparece mucho, Inges. Esta propiedad sí la vamos a usar mucho. Es una propiedad que cuando estamos haciendo el análisis de la energía del robot para control de posición, que es lo más simple, y también en control de trayectoria sale, pero en control de posición, que es lo que vamos a ver más simple, nos dice, Inges, que este resultado que tenemos aquí en medio, esta matriz que tenemos en medio, que se forma por la resta de dos matrices, un medio de la derivada de la matriz de inercia menos la de Coriolis, les da una matriz antisimétrica. Y en el caso de tener una matriz antisimétrica, Inges, y tener un producto como el que tenemos aquí, el desarrollo de todo el producto les da 0. Eso nos permite simplificar los cálculos a la hora de que hacemos el análisis de la técnica de control, de poder llegar a la estabilidad del sistema. Bueno, aquí aparece otro concepto que les acabo de meter, que a lo mejor no se acuerdan ustedes. Matriz antisimétrica. ¿Qué es una matriz antisimétrica, Inges? ¿Qué forma debe de tener una matriz antisimétrica? ¿O qué propiedad cumple una matriz antisimétrica, Inges? La simétrica ya me la dijeron. La simétrica ustedes me dijeron que era, y era cierto, que cuando la matriz le sacas la traspuesta te queda la misma matriz. ¿La antisimétrica qué es, Inges? Es más, ahí tienen el Google, ¿qué es una matriz antisimétrica, Inges? Pues lo contrario, ¿no? ¿Y qué sería exactamente lo contrario? Que la traspuesta no fuera igual. No, fíjate que esa definición sí se confunde.
esa definición está rara, porque sí, o sea, la palabra parece que dice que hace lo contrario, pero tiene otra definición, Inge. Déjame borrar y les digo exactamente cuál es la propiedad. Miren, Inge, la matriz antisimétrica. La simétrica quedamos que era esto. Si tienes tu matriz A y le sacas la traspuesta, eso te da la matriz simétrica. La antisimétrica es cuando te da exactamente el negativo de la traspuesta. Entonces, Inges, si yo tengo, por ejemplo, una matriz así, A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2, en el caso de una matriz cuadrada, ¿qué me daría la matriz antisimétrica, Inges? Voy a sacarle la traspuesta a vamos a ponerle A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Traspuesta lo vamos a desarrollar, Inges. Si desarrollo primero la traspuesta, Inges, y nos daría A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Y luego si metemos el signo, les daría menos A1, 1, menos A2, 1, menos A1, 2 y A2, 2. Menos A2, 2. Entonces observen, Inges, que hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir en esta matriz. Por ejemplo, necesitamos que A1, 1 sea igual a menos A1, 1. ¿Eso qué significa, Inges? ¿Cuál número puede cumplir con eso de que A1, 1 sea igual a menos A1, 1? ¿Cuál, Inges? ¿Qué número nos cumple que sea igual a su negativo? Menos 1. No, el menos 1 lo multiplicas por menos 1 y te da 1. A1, perdón. El 1 lo multiplicas por menos 1 y te da menos 1, Inge. Solamente hay un número, Inges, que al multiplicarlo queda lo mismo. ¿Mande? ¿Solo un ¿El uno? número? No, solo un número lo multiplicas por menos 1 y te queda el mismo. Menos 1. No, el menos 1 lo multiplicas por menos 1 y te da 1, cambia. El 1. El 1 lo multiplicas por menos 1 y te da menos 1. El 0. Ah, ya le atinaron. El 0, Inges. El 0 si lo multiplicas por menos 1, te da 0. Es el único número que a la hora de que lo multiplicas por lo que sea se queda igual. Entonces, Inges, esto implicaría que aquí tenemos 0. Esto implica que aquí tenemos 0. Y luego, también de acá, Inges, este de aquí, A2, 2, nos pide que sea igual a menos A2, 2. Tenemos exactamente el mismo caso, Inges. La única forma en la que puede ser igual estos dos es cuando este elemento de aquí es 0 y cuando este de aquí es 0. O sea, necesitamos que la diagonal de esa matriz sea 0. Y luego, Inges, otra cosa que nos está pidiendo, ya lo voy a poner por acá, nos está pidiendo lo siguiente, que A1, 2 sea igual a menos A2, 1. Y luego este de aquí nos está pidiendo que A2, 1 sea igual
a menos A12. ¿Se observan que ahí no hay ninguna contradicción, Inges? ¿Se observan que es exactamente lo mismo? Pero nada más está cambiando el signo del lado de la ecuación, pero es lo mismo. O sea, lo único que nos está pidiendo, Inges, es que este elemento de aquí sea el mismo de acá, pero con el signo cambiado. Es todo lo que nos está pidiendo. Entonces, por ejemplo, Inges, ya teniendo todo eso, dejen poner en azul un ejemplo aquí, bueno, aquí abajo, un ejemplo de una matriz antisimétrica. Por ejemplo, este sería un ejemplo de una matriz antisimétrica, Inges. Necesitamos la diagonal en ceros y luego necesitamos que a la hora de que volteemos esto, necesitamos que esté exactamente el reflejo sobre la diagonal de los números, pero con un cambio de signo. Y esto lo podemos expandir a un caso de más elementos. Podría ser una matriz de 3×3. En la matriz de 3×3 seguramente vamos a llegar a esto, Inges, porque eso es lo que nos está pidiendo la matriz antisimétrica. Una diagonal de ceros y luego el triángulo superior que sea el reflejo negativo del triángulo inferior. Eso es lo que nos pide para que sea una matriz antisimétrica. Entonces, Inges, habiendo aclarado esto, si nosotros tenemos una matriz como esa, antisimétrica, déjenlo, pongo por acá. Si yo tengo una matriz antisimétrica, así, 1, perdón, era 0, menos 1, 1, 0, por ejemplo, y lo multiplicamos por un vector x, x1, x2, traspuesta, x1, x2, y lo desarrollamos, Inges. Aquí lo podemos tener en el caso general, menos a y a, si ustedes quieren. Entonces desarrollamos esto, me quedaría x1, x2, traspuesto, desarrollamos, esto me quedaría 0 por x1 menos a por x2. Luego tendríamos a por x1, 0 por x2. Y luego desarrollamos esto, me quedaría x1 menos, bueno, me quedaría aquí, menos a, x1, x2. Y luego me queda más a, x1, x2. Esto, Inges, me da 0. Entonces quiere decir que si yo tengo una matriz antisimétrica, un producto como este, así, x traspuesta, una matriz antisimétrica y x, este producto me da 0, Inges. No sé si lo observan. ¿Sí queda claro, Inges, o no? ¿Sí queda claro, Inges, o no? Está medio raro, pero creo que sí. Sería cosa de desarrollar el álgebra, Inge, nada más. Porque haz de cuenta que primero desarrollé el producto de matriz con vector del lado derecho. Y luego desarrollé el producto del vector-vector. A lo mejor no se acuerdan bien del álgebra lineal y es lo que se les hace raro, pero yo estoy haciendo unas malas operaciones, no estoy haciendo nada extraño. Eso, Inges, esta propiedad de tener este producto de una matriz, bueno, perdón, un vector del lado izquierdo con traspuesta, una matriz en medio de forma antisimétrica, que tenga la propiedad de ser antisimétrica, y el mismo vector del lado derecho, este tipo de producto cuadrático les da 0. Ok, bueno, ya que les expliqué eso, Inges, resulta que cuando sacamos esta matriz de Coriolis, usando los símbolos de Christoffel, el algoritmo de Christoffel, obtenemos una matriz que cumple con esta propiedad, y al tener esa matriz que cumple con esta propiedad, o que a la hora de que sale este producto, pues esta resta, Inges,
nos da una matriz antisimétrica. Al tener toda esta matriz, ya la resta de estas dos matrices de forma antisimétrica, si nos llegamos a encontrar un producto como estos durante el álgebra, ya sabemos que lo podemos cancelar porque es una matriz antisimétrica y porque ya vimos que un producto de esta forma les da 0. O sea, no quiere decir que esta matriz sea igual a 0. Lo que les da igual a 0 es cuando tienen toda la multiplicación con esa matriz en medio. Mismo vector del lado izquierdo, mismo vector del lado derecho. Eso, Inges, pues nos va a servir a nosotros cuando cerremos el lazo de control de posición del robot para llegar a conclusiones de estabilidad. Y de ahí, Inges, ¿qué otras propiedades podríamos ver? Hay propiedades del vector de gravedad que no me interesa ver ahorita, Inges, no me interesa verlo en el curso. Son propiedades que utilizamos mucho cuando se hacen controladores adaptables. No vamos a llegar a esa parte, está un poquito complicado. Vamos a ver puro control de posición en donde nosotros ya conocemos exactamente cuál es el vector de gravedad para implementar la técnica de control. Nos quitamos de broncas. Esto nos serviría mucho si quisiéramos hacer técnicas de control donde desconocemos qué onda con ese vector de gravedad y queremos compensarlo de forma automática. Entonces, se complica, Inges, no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver, nomás que ya no alcanzo, lo vemos en la siguiente clase, Inges. Empezamos con el ejemplo de un péndulo, un robotcito de 1 grado de libertad. Vamos a empezar a aplicar estas técnicas de modelado para sacar la ecuación de movimiento, tenerlo listo para cuando lleguemos a la parte de simulación. Y yo creo que en una clase me aviento este modelo de este robot. En otra clase, o no, como en otras 2 clases, me aviento el modelo del de 2 grados de libertad. Y serían los ejemplos que veríamos, Inges, para terminar esta parte teórica de modelado y pasarnos a la parte de simulación, que es lo que nos interesa hacer a nosotros. Les pediría, Inges, que yo creo que como en 2 semanas más o menos, o sea, la próxima semana todavía no, la próxima semana yo creo que me la llevo haciendo cálculos para sacar estos modelos. Lo que a lo mejor sí ya ocupamos, Inges, sería el MATLAB la próxima semana. Si podemos, por ejemplo, aventarle al MATLAB algunos cálculos que nos ayude con los cálculos simbólicos de todo esto para no hacer todo a mano, Inges, porque se pone de hueva hacer todo a mano. Estaríamos usando el MATLAB para sacar unos cálculos, automatizar un poquito esto, que nos ayude a sacar los modelos, y luego en la siguiente semana, que yo creo que ya es la parte de simulación, no estoy seguro si ya tendríamos que usar el sólido hasta dentro de 2 semanas, pero pues que ya lo vayan instalando, Inges, para trabajar. Al menos el MATLAB sí para la próxima semana tenerlo, Inges. No sé si hay alguna duda, sobre todo para tratar de no hacer tantas cosas a mano, Inges. A ver si podemos hacer algunas cosas así con el, ¿cómo se llama? Con scripts para avanzar, Inges, porque si no se va a poner bien loco. No sé si hay alguna duda, Inges. No, profe. No, Inges. Pues entonces los veo hasta el lunes, Inges. No, hasta el lunes, no, hasta el martes. Sí. Gracias, profe. Ya está. Sale, Inges. Sale. Sale, Inges. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. De nada, nos vemos. Profe. ¿Qué onda? La presentación en la aula virtual. Sí, estas se las voy a poner en la aula virtual, Inge. Gracias, profe. Yo creo ya menos se las pongo. De todas formas, ya nada más faltan los ejemplos estos de los 2 robots y ya acabamos. Yo creo que ya la voy subiendo, Inge. Sí, está bien, ¿Sí? profe. Gracias. Hasta luego. Sale, Inge. Nos vemos. Hasta luego.